Por eso programa su muerte. Ahí está. Y al programar su muerte, tanto de estas que están infectadas, tanto de estas que están alterándose en cuanto se refiere a su fisiología normal, entonces nos están protegiendo de esa forma. Profesor, Dime. una consulta. Cuando usted dijo del antígenos exógenos sobre el compadrito y mi compañero respondió los linfocitos T4, Ya. ¿en qué momento se refería a los linfocitos T4? O sea, no sé si me puede decir. No, aquí cuando digo, estos van a ser destruidos, ¿no?, por las células presentadoras mediante la fagocitosis. ¿Quiénes son las células presentadoras de Ya. antígeno? Ahí es los linfocitos T4. Claro. Ya. No, acá no hace, los linfocitos T4 no hacen fagocitosis, sino que los macrófagos son los que hacen este tipo de fagocitosis. O sea, y entonces los van a procesar en fragmentos y se los van a presentar ¿a quién? Les había dicho al compadrito. ¿Quién es el compadrito? El linfocito T4, ¿no? Que me habían respondido. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí tenemos la respuesta humoral. Raúl Díaz Sakiray. Papayay, oye rico ahí. Raúl. Dígame. Doctor Macías. Rima Paezcaiki, Raúl. Es el que faltó, biólogo. Es el que faltó, ¿no? A ver. Ah, sí, caramba, con razón. Carlos Felipe. Sí. Caramba, te estás atorando con el pastel de choclo. Ya, la respuesta inmunitaria. Ya. La respuesta humoral. La respuesta humoral comienza cuando un macrófago o una célula emparentada fagocita a un microorganismo y lo degrada, presentando partículas de microorganismos o antígenos en la superficie de su membrana, unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. Esto hace que el macrófago produzca unas sustancias químicas llamadas interleucinas. Ajá, muy bien, jóvenes. Esto ya nuevamente lo estoy repitiendo, ¿no? Aquí está el macrófago fagocitando a un virus. Este lo va a fragmentar totalmente al virus, lo va a procesar y sus antígenos, es decir, aquí en este caso sus capsómeros del virus, los va a poner aquí en la superficie de su membrana citoplasmática, ¿no? Acá. Y se va a convertir pues, como la célula presentadora de antígenos. Esa es la respuesta humoral. Ahora, Danixa. A ver, hijita. La respuesta inmunitaria y la respuesta humoral. Ajá, continuamos con la respuesta humoral, ¿no? Ya. Un linfocito B que lleve en su membrana un anticuerpo IgM que se pueda acoplar al antígeno del macrófago, establece contacto con este. Las interleucinas lo transformarán en linfoblasto B. Este se divide activamente y en poco tiempo se multiplica alcanzando un elevado número. Ajá, muy bien. Entonces, como tal, jóvenes, aquí ya actúan pues las interleucinas, acá, ¿no? Es decir, las citocinas. Entonces, estas citocinas van a activar a este linfocito B, acá. Y como tal, este linfocito B, que estaba dormidito,
se va a activar y como dice, se multiplica, ¿no? Acá. Y como tal, este se clona. Uno en linfoblasto y otro en linfocito B de memoria. Entonces, jóvenes, así, de esa manera, es el que interviene. Ahora, este linfoblasto B se va a convertir en célula plasmática y finalmente, pues, va a producir los anticuerpos. Mientras que, a ver, Ruth Camila. Ya, sí, profesor. A ver, hijita. Respuesta inmunitaria 2, la respuesta celular. Ahora ya es la respuesta La celular. Espera un momentito. Los dos diapositivas anteriores eran la humoral. Ahora es la celular. A ver, hijita. Las células enfadadas tienen una gran cantidad fagocitaria. Citan a las células infectadas y son refractarias al parásito intracelular, no infectándose por el microorganismo. Fíjense, esta célula enfadada, que viene a ser un linfocito citotóxico, tiene capacidad de hacer fagocitosis acá. ¿Y a quién lo hace la fagocitosis? A una célula propia de nuestro organismo, pero que está infectada. No solamente la célula asesina lo hace, sino también este tipo de célula enfadada. Ya es una variedad. Mientras que, acá, Cusi, Daisy. Aquí, profesor, presente. A ver, mamacita. Continuamos con la respuesta inmunitaria 2, la respuesta celular. Ajá. Una segunda vía celular parte de los linfocitos T citotóxicos. Estos, al interaccionar con un macrófago que presente los antígenos unidos al complejo mayor histocompatibilidad, se transforman en linfoblastos T citotóxicos. Ajá, muy bien. Fíjense, jóvenes, lo que ustedes están viendo acá, del linfocito B que se va a activar, esto es lo normal. Macrófago, fagocita, pone sus antígenos en la superficie y se comporta como célula presentadora de antígenos, ¿no? Entonces, les había mencionado de que ¿a quién se lo presenta? ¿Aló? A ver. Al linfocito T4. Muy bien. Ese linfocito T4 que estaba inactivado, les estoy mencionando, se va a activar, se va a clonar y estos van a comenzar a producir y a secretar las citocinas. Estas citocinas, mayormente las interleucinas, van a comenzar a activar a una serie de elementos celulares. Y como tal, jóvenes, nosotros aquí estamos viendo al linfocito B. Esto que están acá, que está haciendo, este es el macrófago que viste, este ya no lo va a activar, sino que lo están resumiendo en cuanto se refiere a la activación celular. Estas interleucinas ya son producidas por ¿quiénes? ¿Por quiénes? Por los macrófagos. No. Por eso les estoy diciendo, eso lo están resumiendo, esa imagen está resumida.
¿Quiénes producen las citocinas? Linfocito T4. Los linfocitos T4, por eso le estoy diciendo, mayormente son interleucinas que producen estos. Entonces, estas interleucinas no los está produciendo este macrófago, sino el linfocito T4, que una de esas interleucinas va a activar al linfocito B. Ya, no se olviden, eso está reducido. Igual sucede esto. Las interleucinas también van a activar a estas células, como se dice, enfadadas, que es un tipo de linfocitos también del tipo T8. Otro, igualmente, esas interleucinas van a activar a los linfocitos T citotóxico. Es decir, jóvenes, este macrófago es el inicial de todos. Entonces, en sí, lo que debieron aquí mostrar es al linfocito T4, acá, produciendo sus citocinas. Y como tal, jóvenes, este de aquí también se vuelve el linfoblasto T citotóxico y por lo tanto, pues, aquí están sus gránulos, se va a comportar como célula asesina, ¿no? Aquí está. Como tal, está actuando ya como la célula asesina. A ver. Casma. Presente, profesor. A ver, hijita. La segunda parte de la Respuesta celular. respuesta celular. Ya. Los linfoblastos T citotóxicos son capaces de destruir las células infectadas por el virus y también células tumorales, mediante la producción de proteínas que se instalan en las membranas, produciendo agujeros en ellas. Ya, después de haber destruido las células infectadas, las células citotóxicas desaparecen, pero algunas células citotóxicas de memoria permanecen durante más o menos tiempo para responder de inmediato a futuras entradas de microorganismos invasor. Memoria inmunológica. Ya, muy bien. Esto es lo que ya sucede en la respuesta celular. Ya les había mencionado que estos de acá, que son los linfoblastos citotóxicos, entonces se van a convertir pues en una célula asesina, ¿no? En la célula asesina, que van a destruir aquí a las células infectadas o a células que están alterándose, conocidas como células tumorales. Entonces, jóvenes, eso es lo que ocurre a nivel ya de la inmunidad adaptativa. Y aquí es un resumen de todo lo que se determina, ¿no? El macrófago, que es el inicial de todo el mecanismo de defensa orgánica, entonces este se va a capturar y fagocitar al patógeno. Entonces, ¿a quiénes va al linfocito T? Se lo presenta al linfocito T. Este linfocito T igual va a comenzar a toda una serie de células relacionadas, tanto linfocitos T citotóxicos, etcétera, y como tal, lo que nosotros estamos viendo acá, se está observando. Célula enfadada, que tiene la capacidad de fagocitar, y célula citotóxica, que tiene la capacidad de matar a través de esas proteínas conocidas como perforinas, ¿no? Que destruyen las células infectadas o transformadas en ese sentido. Y aquí tenemos la reacción antígeno-anticuerpo. Luana. Bien, profesor. A ver, esta primera partecita léelo, madrecita linda. Ya. Este de acá. La reacción antígeno-anticuerpo. Las zonas del antígeno que se unen específicamente con el anticuerpo o con el receptor de un linfocito se denominan determinantes antigénicos. Cada antígeno puede presentar varios determinantes antigénicos diferentes que estimulan a los productos de anticuerpos y la respuesta de los linfocitos T. No, ¿que estimulan la qué? La producción, disculpe. Ya. La producción de anticuerpos y la respuesta de linfocitos T. Ya. Estas estructuras químicas, los determinantes antigénicos, son los responsables de la especificidad
de la respuesta inmunitaria. Ajá. Eso, fíjense jóvenes, determinante antigénico. Vamos a ver en este sentido, así, con el mismo ejemplo de la Salmonella typhi. La Salmonella typhi tiene pues una serie de estructuras relacionadas con la morfología de su célula, ¿no? Pero hay dos estructuras que son específicas, que se comportan como determinantes antigénicos. Y contra ellos específicamente va a reaccionar el correspondiente anticuerpo. ¿Cuáles son esos determinantes antigénicos en Salmonella typhi? El antígeno O y el antígeno H. Nada más que esos dos. Esa es la razón por las cuales dice, pues, de que de forma específica estos determinantes antigénicos van a reaccionar con el anticuerpo. En otras palabras, el anticuerpo se une específicamente a esos dos lugares, nada más. Bien. Renato Gonzalo. Presente, profesor. A ver, esta segunda. Ya. Al entrar en contacto antígeno y anticuerpo, se unen mediante enlaces no covalentes. F. van der Waals, uniones hidrofóbicas e hidrógeno. Y se desencadena una serie de procesos capaces de neutralizarlo y eliminarlo. La unión entre ellos es reversible. Depende de sus concentraciones y también de la afinidad. Cuanto mayor sea esta, más proporción de moléculas estarán unidas. Las reacciones más importantes entre antígeno y un anticuerpo son las siguientes. Ya, muy bien, gracias. Fíjense, jóvenes, cuando hemos descrito a los anticuerpos, habíamos mencionado sus cadenas constantes y las variables, ¿no? O sea, las pesadas y las ligeras o las livianas. Ambas estaban unidas por enlaces que les había mencionado, covalentes, es decir, esos enlaces son súper fuertes, súper fuertes. En cambio, jóvenes, cuando hay un contacto antígeno-anticuerpo, esa reacción o esa unión es mediante enlaces no covalentes, es decir, son débiles, que rápidamente, inclusive, puede ser reversible acá. Va a aumentar su fuerza, todo dependiendo de la concentración de anticuerpos que nosotros tenemos, que se pueden unir varios a la vez a un determinado antígeno. Esa es la reacción antígeno-anticuerpo cuando se unen entre los dos. No es fuerte esa unión, es un tanto débil. Y como tal, jóvenes, tenemos aquí tres tipos de reacción conocidas como precipitación, aglutinación y neutralización. Perdón un momentito.
Muy bien, disculpen. Hay tres tipos de reacción antígeno-anticuerpo. Precipitación, aglutinación y neutralización. Fíjense las diferencias entre precipitación y aglutinación. Cuando hay precipitación, estos antígenos y anticuerpos, que están los dos de manera soluble, entonces van a formar agregados insolubles, es decir, se van a precipitar, ¿ya? Como una especie de arenilla, así se va a precipitar. Acá. De esa manera van a inactivar a los antígenos. Pero, ¿cuánto se refiere a aglutinación? Aquí el antígeno va a estar adherido a un elemento celular. Entonces los anticuerpos van a reunirse o van a unirse a ellos y los van a aglutinar. Estos sí no van a ser precipitados, sino van a ser aglutinados, es decir, como una masa compacta, así como un flóculo se va a ver en la reacción antígeno-anticuerpo. Mientras que este término de neutralización, ya les había mencionado, esto lo ejercen exclusivamente las inmunoglobulinas A, que se localizan en la superficie de las células y protegen a estas de la invasión de los patógenos, ¿no? Los neutraliza y de esa manera las células quedan libres de infección. Y aquí vamos a ver los ejemplos relacionados con ello. Fíjense, ahí está. Entonces, jóvenes, los dos están de forma soluble, tanto anticuerpos como antígenos, es decir, están en una solución. ¿Y qué hacen? Simplemente estos anticuerpos comienzan a reaccionar con los antígenos y forman un precipitado en ese sentido. Perdón, un momentito. Aquí, disculpen, aquí se ve el término de precipitación. ¿Y de qué manera lo podemos hacer esto a nivel de laboratorio? Fíjense, hay pruebas de precipitación que pueden emplearse para identificar la presencia de ciertos antígenos. Principalmente, nosotros lo hacemos para determinar antígenos parasitarios. Un ejemplo de ellos. ¿Ustedes conocen la cisticercosis? ¿Aló? Sí, profesor, en parasitología llevamos eso. Ya. ¿Quién lo causa? Cisticercos. No, pero ¿qué tenia lo causa? Tenia solium. Tenia solium, ¿no? La tenia solium. Muy bien. Fíjense, jóvenes, para hacer este tipo de reacción de precipitación, se hacen preparados en agar noble. No sé si ustedes habrán hecho en microbiología ese agar noble. Se preparan en láminas portaobjetos, el agar noble se pone ahí, se deja que se solidifique. Ojo, en portaobjetos, no en placas Petri, en portaobjetos. Entonces ahí se espera que solidifique y se hacen pues excavaciones. Con un sacabocado se hacen dos huecos, uno al extremo y el otro al otro extremo, dos. Y un pequeño orificio en la parte inferior central. En uno se pone el suero problema, no sabemos si tiene o no tiene cisticerco. En el otro se pone el suero control, que sabe que ese suero tiene
anticuerpos contra cisticercos. Y en el orificio pequeño se coloca el antígeno. Todo va a estar en solución, soluble, como se dice. Entonces, se lleva a un campo electromagnético, por eso se llama inmunoelectroforesis. Se lleva y se espera. Y como siempre, el antígeno y el anticuerpo, como están en solución, van a difundir por ese agar noble, principalmente el caso positivo con el antígeno. Entonces, inmediatamente se va a producir unas bandas de precipitación. Y si ese suero problema también tiene anticuerpos contra cisticercos, entonces también igual se va a producir bandas de precipitación. Entonces, ese tipo de diagnóstico parasitario de la cisticercosis se conoce con el nombre de doble difusión arco 2. Para hidatidosis, el arco quinto, y así sucesivamente. Ese tipo de reacción antígeno-anticuerpo se observa pues mediante esta forma, acá. Mientras que en la aglutinación, fíjense, estos puntos negros son los antígenos, y estos de acá son las células que están, o gránulos, que están aquí. Por ejemplo, pueden ser gránulos de látex que están acá, ¿no? Y ahí están los antígenos adheridos ahí. Y ahí están los anticuerpos. Y fíjense, estos ya no van directamente contra el antígeno así solito, sino ya contra este soporte que está acá ya. Claro, de todas maneras va a reaccionar con el antígeno, pero que está adherido a este soporte, ¿no? Y lo va a aglutinar, es decir, se va a ver como una masa, pues así, como les digo, media cuajada, así, en ese sentido. El ejemplo clásico de estos, cuando ustedes han hecho biología, ¿han hecho grupo sanguíneo? Sí. Han hecho grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando reaccionaba, por decir, a aquellos que tienen el grupo A, el grupo B o el grupo AB, hay reacción. Por eso dice reacción de aglutinación. Pero con el grupo A no se observa ningún tipo de reacción porque el grupo O no tiene, pues, ni antígeno ni anticuerpo en su sangre, ¿no? El aglutinógeno ni la aglutinina. Entonces, ese es el mejor ejemplo del proceso de aglutinación entre antígeno y anticuerpo. Y mientras que en la neutralización, aquí están los anticuerpos, están aquí unidos a la célula. Ahí están los antígenos y fíjense, los va a neutralizar. Simplemente los neutraliza, no los deja ingresar, no los deja hacer daño a esta célula. Y por lo tanto, esta célula está muy bien protegida. Pero, ¿qué va a pasar si la célula no tiene este tipo de anticuerpos que están sujetos así a su superficie de la membrana citoplasmática? No hay quien neutralice, por lo tanto, es muy susceptible a la acción de estos antígenos y finalmente, pues, la célula, como no está protegida, simplemente va a ser infectada y, como consecuencia de ello, se va a morir. Eso son los tres tipos de reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Y aquí tenemos la opsonización. Acá. Apoya, estas células enfadadas se lo van a ingerir estas, aquí están. Los antígenos y los anticuerpos que se han apoyado ahí. Entonces hay una aglutinación del virus, esta célula fagocitaria lo va, como se dice, lo va a reconocer, lo va a identificar a través de la opsonización y finalmente, pues, lo va a fagocitar al patógeno. Bien. Y como consecuencia de todo eso, jóvenes, de la interacción de mecanismo específico
y el mecanismo inespecífico, es decir, de manera coordinada entre los dos, nosotros vamos a adquirir ese término conocido como inmunidad, ¿no? ¿Qué significa inmunidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Aló? Un estado de resistencia. ¿Cómo? Un estado de resistencia. Un estado de resistencia, muy bien. ¿Alguien más? O sea, ese resultado, como dice mi compañero, de resistencia que obtenemos frente a una determinada enfermedad o un organismo infeccioso. Claro, ¿no? Es decir, en otras palabras, no nos puede tocar, ¿no? Somos los intocables, como dice, así como dicen, los parlamentarios tienen inmunidad parlamentaria, dice. Mientras están como parlamentarios, simplemente nadie los puede tocar. Pero suficiente con que dejen de ser parlamentarios, se le quita su inmunidad, ahí sí comienza todo el mundo a machacar a estos señores, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando nosotros cuando tenemos inmunidad, ya su compañero dijo, es la capacidad de resistencia de nuestro cuerpo frente al ataque de los diferentes microorganismos. Y generalmente, pues, si esos dos aspectos, el inespecífico y el específico, actúan de manera coordinada, entonces ningún patógeno va a poder causarnos daño. Bien, pero ese término de inmunidad hay de dos tipos. Al igual que los mecanismos de defensa, que son inespecíficos y específicos, aquí también nuestra inmunidad va a ser de dos tipos. La inmunidad innata o natural y la inmunidad adquirida, ¿no? La inmunidad innata o natural, con esta hemos nacido, con esta estamos y con esta vamos a morir. Porque nadie nos la da ni nadie nos la quitará. Esta es propia de nosotros. Pero esta inmunidad innata, jóvenes, todavía está supeditada a una serie de aspectos o factores relacionados a ellos. Una de ellas es la inmunidad de especie. ¿A qué se refiere ese tipo de inmunidad de especie? Hay especies que son más resistentes a una determinada enfermedad a comparación de otras. A eso se refiere. A ver, un ejemplo les voy a dar. ¿Qué causa el Mycobacterium? Tuberculosis. Tuberculosis. Si es tuberculosis, es tuberculosis. Si es lepra, ¿no? Muy bien. Pero vayamos al más común, que es la tuberculosis. Muy bien. Y esa tuberculosis nos afecta a nosotros, ¿sí o no? Sí. Ya, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿un pez puede tener tuberculosis? No creo. ¿Por Porque qué tiene inmunidad ante ese organismo.